tú estás cansada. Lo digo esto porque digo, vamos, se vengo de un taller y yo estoy un poco cansadito. Entonces, si yo no acepto mi cansancio, digo, vamos, tú estás cansada. Mira, no, profesor, el cansado es usted. Yo le estoy adjudicando algo que yo rechazo y que no acepto en mí, en usted. Ya, Entonces, la interesante. identificación también es un mecanismo, porque Ana Freud lo cuenta de forma muy clara, ¿no? La hija de Freud cuenta el caso de un niño que tiene miedo, una fobia a los fantasmas en la noche. Estamos con Juan Carlos Contreras, fue mi profesor en la Universidad San Martín, es psicoanalista. ¿Cuál es el tema de hoy, mi querida Rasmussen? Cuéntame. A ver, le mandé un video acerca de, bueno, el tema es dependencia emocional, como la necesidad de querer sanar a tu pareja. Le mandé un video que era lo que estábamos comentando acá, de un chico que le decía a su novia que lo deje tranquilo, que él toda la vida iba a seguir tomando, que ella lo conoció borracho y que no piensa cambiar. Sí. Bueno, puede parecer muy gracioso, de hecho el video es bastante gracioso y tiene muchos comentarios que apoyan al chico. Pero propio de la psicología, buscar el porqué. Porque si la chica en el fondo no le gustaba que su novio tomara tanto, si lo conoció borracho, ¿por qué buscarse una persona con la que en el fondo no iba a estar satisfecha? Así que para que nos pueda orientar un poquito sobre el tema. Sí, es un tema bien interesante. A ver, hay varias causales, ¿no? Desde el psicoanálisis hay lo que Freud llama la compulsión a la repetición. Probablemente el alcoholismo o tener un progenitor o una figura significativa que haya tenido un vínculo con el alcohol haya hecho esto, que dentro de su preferencia inconsciente, no es que busque intencionalmente a alguien que consuma alcohol, forma parte de esa elección. Compulsión a la repetición, Rasmussen, es cuando alguien está repitiendo patrones de historias propias de la familia. El abuelo, el tío, el padre, obviamente. Pero también, si bien es cierto, lo que las constelaciones familiares hablan mucho, ¿no? Que ahora lo han tomado, es un concepto del psicoanálisis, le han hecho una conversión semántica y lo venden como novedad. Eso ya hace más de 50 años Freud lo comentaba. Esa compulsión a la repetición tiene un sentido. Es como el intento de resolver un pendiente. Algo que no se pudo hacer ni en la tercera ni en la segunda generación. A ver, entonces para entenderlo, para ir entendiéndolo, mi papá le pegaba a mi mamá, por eso yo me busco un novio que me pegue a mí. ¿Va por ahí? Claro, pero no es tanto por el deseo de ser pegado, sino el intento inconsciente de resolverlo. Como si yo al buscar un hombre así, a partir de mi propia historia, buscara resolverlo, completar lo que el otro no hizo. Por tanto, acá también hay una identificación con el progenitor, o sea, con la mamá, esa mujer que soportaba un alcohólico. Mira, repetición, compulsión a la repetición, identificación y esta disposición inconsciente de tratar de buscar una solución, respuesta distinta, que obviamente ya sabemos que caemos en los mismos juegos, ¿no? No es simplemente que uno busque ser pegado o pegada. Yo sé de idea, Rasmussen, que hay que evitar las simplificaciones o las lecturas muy simplistas del psicoanálisis. Es como que uno busca al hombre que te pegó porque te gusta que te peguen. No es tanto así. Ahora, sí es cierto que hay una satisfacción, pero habría que ampliar el espectro. Mira, es el caso de una persona que tiene pues un hombre violento. Pero cuando le pega, lo llamativo es después. La reconciliación. Y ella me dice, no se imagina usted, se arrodilla, me llora, me suplica, tenemos mucha intimidad. Entonces, si te das cuenta ahí, es como si lo segundo fuera la razón de lo primero. Soporto lo malo porque lo bueno que viene va a ser mejor. Después. En palabras sencillas, sí. Entonces, este tipo de axioma nos ayuda un poco a evitar reduccionismos o mecanismos que suelen, digamos, bloquear una buena interpretación. El psicoanálisis lo que hace es ampliar
una mirada más integral del fenómeno psicológico, no restringirlo. Otra cosa, por ejemplo, la satisfacción no puede estar solamente en el golpe, puede estar, me acuerdo de un paciente que su padre lo golpeaba mucho. Y un día él decía hacerse el muerto. O sea, tanto le pegaba, o sea, él recuerda de niño y que en un momento todo se hizo el muerto, como si el golpe lo hubiera dejado inconsciente y el padre siguió pegando hasta que se dio cuenta que el niño no se movía. Bueno, 8, 10 años, sí, pues un niño. Un niño, claro. Y él se acuerda que le daba ganas de reírse. Sí, pero si me río, ahí sí me va a matar de verdad. Claro, entonces, obvio. se tenía que contener la risa y en ese momento ve a este hombre tan cruel, tan duro, tan indefenso, tan desesperado, tan vulnerable. Ya. Entonces, no es tanto lo que recibo, sino ver a ese progenitor en otra faceta. Pero para llegar a esa faceta tiene que pasar lastimosamente por el maltrato físico. Entonces el fenómeno psicológico es complejo y son ejemplos que deben tener para que la gente, tus oyentes, los que te siguen, entiendan que hay muchas formas de leer el fenómeno, no hay una sola lectura. Es lo que te podría decir, ¿no? No se puede decir. Eso explica por qué estas relaciones de este tipo, que se le denomina ahora relaciones tóxicas, son de terminar y volver, terminan y vuelven, porque la reconciliación es el goce, soportan todo lo negativo, lo que realmente les está maltratando el sentimiento, con tal de lo que viene después. En algunos casos puede ser la satisfacción que encuentran sexualmente después del maltrato, la posición de vulnerabilidad del maltratador, la posición de salvadora o de salvador respecto a ese hombre violento. Si te das cuenta, estamos hablando de 3 tipos de sentido que tiene ese tipo de relación. Ahora, yo no estoy muy de acuerdo con este término tan de moda, se ha vuelto ya un discurso común, ¿no? Tóxico. Si vemos, y disculpa que sea un pesado, vamos, tú sabes, pues los lacanianos, para que la gente lo entienda, ponemos mucho énfasis en las palabras. Tóxico es un ruido químico, ¿no? Un proceso, ¿no? Como si fuera una cosa endógena, ¿no? No se trata, mira, y esto es una frase importante, no lo digo yo, lo dice una colega distinguida que tiene también TikTok, una mexicana, no es psicoanalista, es psicoterapeuta, pero me gustó, porque eso lo dice Freud con palabras más complicadas, lo dice así, ¿no? Las parejas no se encuentran, tampoco se descubren, tampoco se buscan, sino se construyen. Ya. Y me pareció importante, porque los vínculos es una construcción, yo agregaría ahí, en el proceso también de asumir riesgos, de la incertidumbre, de saber que tal vez no se enamore, que no te ame de la misma forma, que también no cumpla tus expectativas. Entonces es una apuesta en riesgo. Claro, las relaciones son exactamente eso, es una apuesta en riesgo, no sabes cómo va a funcionar, correcto. No sabes si es que a la larga vas a sentirte satisfecho o tener reciprocidad, pero de alguna manera uno siempre se busca, pues, así es, digámosle un mínimo común denominador, ¿no? Si tú haces un papelito en el que pones ahí las relaciones que has tenido, los novios o al menos los más formales, van a tener cosas en común, así que uno siempre busca un tipo de perfil. ¿Por qué buscarse a alguien con quien no están satisfechos? ¿Por qué la necesidad de querer ser el terapeuta de tu pareja, ser la persona a quien lo sane? Esa es una muy buena pregunta. Mira, y te voy a responder de la siguiente forma. Freud decía que en el caso de nosotros los modestos psicoanalistas, yo soy un obrero del psicoanálisis. Hay gente que puede decirse el maestro del psicoanálisis. No lo soy. Perdóname la falsa modestia. Exacto. Porque Freud decía que hay 3 grandes escollos, o 3 grandes, digamos, obstáculos en la tarea psicoanalítica. Mira lo que te voy a decir. La pasión por curar, por enseñar, por curar, ¿eh? Pero total, no es que lo que los analistas hacemos eso, curamos a la gente, pero la pasión por curar quiere decir que uno está más
buscando el alivio del sufrimiento que la clarificación, el descubrimiento del origen del problema. Claro, esto puede sonar inhumano, ¿no? Como decir, oye, qué cosa, o sea que eso no es importante para un psicoanalista, sí lo es, pero el alivio es el efecto, la consecuencia de la toma de conciencia a profundidad, estoy hablando, no es un tema simplemente de una reflexión del problema. O sea, los resultados llegan después. Lo que hacemos los analistas es ponemos el foco en el proceso. Ahora vamos a tu pregunta. Cuando uno está tan abocado en tratar de curar en una relación al otro, ¿no? Su alcoholismo, su mal carácter, ponte a pensar. El énfasis que tú le pones al otro tiene una coartada. ¿Y quién cura al curador? Nadie. Nadie. Y esto lo van a entender mucha gente que ha tenido procesos de duelo. Mira, tengo la autorización para contarlo. Es una persona X que pierde a un ser querido y ve pues a la mamá totalmente destrozada, obviamente. Entonces, desde muy niña ella se enfoca en tratar de acompañar a esta mamá, a aliviarla, a escucharla. O sea, vive enfocada en tratar de aliviar el dolor de la mamá. La pregunta es, ¿y qué pasó con el suyo? Lo reprime. Correcto. Es una forma, un mecanismo inteligente de enfocarte en el otro para no enfocarte en el tuyo. Ya, claro. Entonces, el deseo de curar tiene un lado oscuro. Yo sé que esto no me va a gustar, bueno, tu programa es para generar polémica. Yo digo una polémica sensata, ¿no? No rabiosa. Porque de alguna manera estás tratando de hacer con otro lo que deberías hacer contigo. Si te enfocas en el otro, por supuesto, no pierdes te el foco de atreves atención. a verte en un espejo. Porque no todos quieren verse en un espejo. Y es una salida muy buena porque tiene enganche. El otro comienza a depender de ti. En cierta medida. Entonces, habría que ver en esa complejidad, ¿no? O sea, ¿cuántas cosas ponemos en el otro para no poner en el ojo en nosotros? Hace poco hice un artículo, y no me quiero salir del tema, porque es un punto interesante. Mira, lo digo por lo poco que sé del tema. No soy un experto en conflictos internacionales, hay gente que sí. Pero hay una coincidencia salvaje, Ramos. Mira, tú has leído el diario de Ana Frank, que todo el mundo lo conoce, ¿no? Es adolescente que escribió este diario de origen judío en Holanda, en Ámsterdam. En las primeras páginas revisa, es increíble lo que ella escribe. Dice, a los judíos nos tienen prohibido montar bicicleta, ir al cine, salir a nuestros jardines, solo vamos a comprar en tiendas de judíos, no podemos hacer fiestas. Un conjunto de restricciones increíbles. Y si uno lo lee con calma, dice, oye, pero son, salvando las diferencias, son muy parecidas a las restricciones que había en la Franja de Gaza en la ocupación israelí. ¿Cómo? 2. Si tú lees El hombre en busca del sentido de Víctor Frank, que es un libro fenomenal, que se lo recomiendo. Bueno. No es psicoanalista, pero es un tipo muy agudo, es un libro muy sabio. Él menciona en las primeras páginas también que había una cosa muy particular en el campo de Auschwitz. Él decía que los capos eran como el asistente del guardia de la SS. Pero el capo no era alemán, era judío. Exacto. Y los capos se comportaban casi siempre o muchas veces de una forma más cruel, se ensañaban más con sus propios camaradas, con sus propios compatriotas. Entonces la pregunta que él se hacía en ese libro, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Estamos hablando del fenómeno de la identificación. Ya. Anna Freud decía en un libro bellísimo que se llama El yo y los mecanismos de defensa, que la identificación no solamente es un mecanismo, un dispositivo para construir la personalidad, sino es un mecanismo de defensa. ¿Cómo la identificación va a ser un mecanismo de defensa? Bueno, expliquemos primero qué cosa es un mecanismo de defensa. Un mecanismo de defensa es un artificio, un procedimiento, un estilo de afrontamiento para no ver una verdad
en la cual tú estás comprometido, estás concernido. Ejemplo. Negación. No es verdad que mi marido está con otra mujer. Ya. No lo puedo creer. Proyección. Tú estás cansada. Lo digo esto porque digo, vamos, se vengo de un taller y estoy un poco cansadito. Entonces, si yo no acepto mi cansancio, digo, vamos, tú estás cansada. Mira, no, profesor, el cansancio es usted. Yo le estoy adjudicando algo que yo rechazo y que no acepto en mí, en usted. Ya, Entonces, la identificación también es un mecanismo. Porque Ana Freud lo cuenta de forma muy clara, ¿no? La hija de Freud cuenta el caso de un niño que tiene miedo, una fobia a los fantasmas en la noche. Ve fantasmas y se asusta. Y de un momento a otro, el niño comienza a asustar a su hermanito. Ahora él es el fantasma. En el momento que el niño se identifica con el objeto fóbico, o sea, ya no es el que está siendo asustado por el fantasma, ahora es el fantasma que asusta, puede controlar su angustia. La identificación le permite hacer lo mismo que hace ese otro terrible, bajo la condición de comportarse como él. Ahora le asusta al hermano, hace llorar al hermano y genera miedo al hermanito. Pero ¿sabes dónde está lo interesante con esto de las parejas tóxicas? Es que muchas veces las relaciones se dan por identificación. O sea, uno busca en el otro lo que uno quisiera tener y lo que uno rechaza en uno. O sea, no solamente va por la vía del ideal, que es la típica lectura, ¿no? En el amor tú colocas cosas, puede ser la ilusión, que el otro no tiene, y después cuando llega a la realidad te das cuenta que simplemente tú has proyectado en él atributos o características que en el fondo eran tus ideales. No era tan bueno como yo supuse, no era tan buen amante como yo creí, o no era tan moralmente correcto como me hiciste creer, ¿no? Como que uno se enamora de lo que podría llegar a ser la persona, más no de lo que es. Uno se enamora de lo que proyecta en el otro. Pero acá viene lo interesante. Lo que proyectas es el ideal de lo que tú quisieras que el otro fuera. La otra vertiente interesante es también que tú pones en el otro lo peor de uno. ¿De cuál uno? Lo tuyo. Ya, a ver, vamos a detenernos ahí, porque Dale. incluso había visto que decían, ¿por qué estás con un narcisista? Y todos estaban en plan, porque eres una persona muy empática y porque lo quieres ayudar y que tú has sido una víctima. Sin embargo, hay otro lado que dice, no, o sea, buscamos lo que somos. Si estás con un narcisista, un maltratador, alguien que te humilla, es porque en el fondo algo de esa persona tienes. Entonces, según la idea freudiana, no pero está acá bien, viene, ¿verdad? sí, está bien, pero habría que dar una precisión. Es algo que, en el fondo, es algo que tú tienes, pero que rechazas. O no aceptas. No es simplemente poner el paquetito afuera. Acuérdate que la lógica del mecanismo es que yo siga ignorando lo que estoy poniendo en el otro. ¿Cómo podría ser entonces, pongamos un ejemplo, en una pareja en la que uno es muy dominante, pongamos, el hombre es muy dominante, muy posesivo, muy celoso, y ella es muy sumisa y está haciendo todo lo que le dice, que no se maquille de tal manera, que no salga con tal amiga o que no se vista de esa forma? Entonces, ¿cuáles serían las proyecciones? En el fondo el dominante es un pasivo reprimido, en el fondo la persona sumisa en el fondo es dominante. ¿Cómo vendría a ser ahí? Es una excelente pregunta. Fíjese. No tengo una respuesta cabal, pero haré el intento, Rasmussen. Se ve mucho esto de la sumisión, ¿no? Y ese otro que lo come con un zapato y todo, ¿no? El carácter furibundo, agresivo, ¿no? Explosivo, dominante. El pasivo, para seguir siendo pasivo, necesita ese correlato. Ya, claro. Porque con otro pasivo no le funciona el síntoma. El pasivo obtiene algo. Eso Freud lo llamaba ganancia secundaria. Es un concepto de él, eso no es algo que yo me estoy inventando. Te lo pueden revisar. La ganancia secundaria vendría a ser
lo que el paciente obtiene a partir de su sufrimiento, pero es inconsciente. No es que diga, ay, ¿por qué hago esto? Voy a obtener esto, por favor. Entonces, habría que entender qué es lo que obtiene esa persona a razón de tener una persona así. No es el placer de ser golpeada o ser humillada. Si tiene un hombre, ella es sumisa y tiene un hombre muy dominante. Se ha puesto en los casos, ¿no?, de gente que está en terapia analítica o psicoterapia. Fíjate lo que te voy a contar. Para ejemplo y asombro. Las mujeres sumisas, no estoy generalizando, algunos casos, se ha encontrado, por ejemplo, que cuando el hombre deja de ser dominante, para ella pierde el sentido del norte. O sea, hay una especie, ¿no?, de fantasía que la seguridad, el saber a dónde quiere ir, no se inviste de este dominio. No es tanto el dominante en el sentido de que me domine, sino es alguien que sabe lo que hace, sabe lo que quiere, no dude en hacerlo. O sea, está idealizado aparte. 2. Hay los casos donde cuando este hombre deja de ser dominante, pierde interés para ella. Entró a un taller espiritual, un retiro, lo movilizó y ya comienza un poco a hacer cambios drásticos en su vida y oh sorpresa, fíjate, Rasmussen, ya no tiene el mismo eco, como si extrañara el no es de quien se enamoró. Correcto, ya no es lo mismo, no siento igual. Pero por eso entonces, cuando estás en una relación en la que, por ejemplo, como en el video, la chica se busca un alcohólico, lo quiere arreglar, lo quiere mejorar. Si es que se queda con él y por algún motivo él cambia, ella ya va a decir el clásico, ya no siento lo mismo. Muy bien. Porque la función de un síntoma, o sea, la pareja puede ser un síntoma. El partener, decía Lacan. Voy a explicarlo en sencillo. Un síntoma para el psicoanálisis es un sufrimiento, un padecimiento, una idea obsesiva, un ataque de ansiedad, una fobia. Pero también puede ser la elección de una persona inadecuada, de la cual te hace sufrir mucho. El síntoma tiene 3 características importantes. La primera, que genera una satisfacción. Pero no estoy hablando de una satisfacción directa. No quiere decir porque yo me elijo un maltratador, yo tengo un placer cuando me rompe la cara a golpes. No. Pero sí tengo algún tipo de gratificación el hecho que sea un hombre que después, digamos, se muestra vulnerable, o que después hace el amor como los dioses, o que de alguna manera se inviste en la figura paterna de este hombre agresivo que me genera mucha seguridad. Va por ahí, es más fino el asunto. Segundo, el síntoma representa otra cosa. Esa es una cosa, es un principio del psicoanálisis. Me explico. Si yo elijo una mujer muy pasiva, muy sumisa, como era mi madre, con relación a mi papá, estoy identificando con el padre que tuve, ¿no? Claro. ¿Bajo qué razón? Para poder rectificar lo que él no hizo, pero a partir de mi propia historia. O sea, yo me asumo la tarea, ¿no? Mira, es algo mágico, ¿no? Es como diciendo, tu pasado no lo puedes cambiar. Eso es obvio. Pero yo al hacer eso, es como que intentara modificar lo anterior. Pero eso no va a ocurrir. El pasado ya fue. Pero para la fantasía, digamos, tiene una palabra media cristiana, ya me voy a acordar, ¿no? Redentor, ¿no? Redimir. Esa es otra cosa interesante. Y finalmente la ganancia secundaria. Ganancia secundaria, la le llama, ¿cuál es la función del síntoma? O sea, ¿qué gana este paciente? ¿Qué función cumple? Lo estabiliza, lo ordena, lo orienta, lo gratifica. Pero es insoportable que viva con un hombre así. Pero algo tiene que obtener para que ella pueda, o él pueda, sostener una relación así. Y no lo va a soltar fácilmente. Entonces, habría que ver qué otros significados hay debajo de esto, ¿no? Les pongo el ejemplo que siempre cuento, bueno, en tu espacio no tanto. Este
que no tiene que ver con temas de pareja, pero para que la gente entienda a qué me refiero con la función del síntoma, porque no es tan fácil de entender. Este era un chico que consumía marihuana de forma muy constante. La familia se entera y entra en angustia, dice, ya mi hijo está a puertas de convertirse en un adicto. Era un consumidor social. Lo lleva a un psicólogo X, bajo un tratamiento Z, y tiene un resultado Y. O sea que al poco tiempo deja de consumir la marihuana. Pasan unos meses, Rasmussen, y el chico comienza a escuchar voces. Y después se desencadena una esquizofrenia. O sea, el tratamiento como síntoma, como problema, a veces es muy arriesgado. Explico. El profesional X supuso que el consumo era el problema y lo que hay que es erradicarlo. Yo no estoy haciendo una apología al consumo, simplemente habría que ver qué función cumple. Al erradicar de forma drástica el consumo, logró el resultado. No fuma marihuana. Pero él no se daba cuenta que este chico consumía porque sentía cosas extrañas y la marihuana lo calmaba. O sea que el consumo de la marihuana era, digamos, un gadget, un procedimiento para detener la crisis psicótica que se le venía. Al quitar el consumo, hablo de ese caso específico, no estoy diciendo que sea lo ideal que consuma, hay que dejar que consuma para que no se vuelva psicótico. No, en este caso particular, la marihuana, el síntoma del consumo era cumplir la función de estabilizarlo y ponerle un límite a los síntomas psicóticos que estaban, digamos, en proceso. Le quitó el consumo y el síntoma se desencadenó. Por tanto, en el psicoanálisis, cuando uno ve los síntomas, no le puede decir quítale drásticamente. Primero hay que entender qué función cumple en la vida de ese sujeto. Por eso muchas veces uno dice, bueno, sepárese. Ya puede ser lo peor de lo peor, lo que tú quieras. Pero antes de separarse, habría que pensar primero por qué estuviste con él. Porque si no va a repetir la historia. Correcto. ¿Qué función cumplió? Entonces yo creo que digamos que podríamos... Dígame. Digamos que una vez que se termina la relación, para no caer en lo mismo y buscarse ya no alguien que es borracho, sino alguien que es infiel, buscar qué clase de satisfacción se sentía con esa persona. Ese es el análisis que hay que hacerse cuando se termina con alguien. Mira, hay una fantasía, sí. Por ejemplo, en psicoanálisis trabajamos mucho lo que es la fantasía, pero la gente no lo va a entender. Cuando usa esta palabra cree que es imaginación. En el psicoanálisis, cuando decimos fantasía, estamos hablando que es una forma de cómo tú interpretas la realidad. Como un axioma, como un guión. Esta es una paciente X que se enamora de hombres, digamos, mujeriegos, desde que era adolescente. En análisis dice, porque para mí era un desafío, ¿no? Claro. Que deje a todas con tal de que ella solita sea la que lo satisface. Soy la elegida entre varias. Para mí ese es el amor. Yo valgo más que todas estas juntas. Pero no es un tema narcisista, no creo que la gente lo vea por ahí. Sino es una lectura muy particular del amor. Yo entre varias. ¿Y dónde encuentro ese yo entre varias? En los hombres que tienen varias. Por eso es que no le funciona el síntoma con un hombre fiel, un hombre, digamos, tranquilo. Fíjese, hace poco visité una comunidad, yo también soy psicólogo social, y un chico que estaba en pandillas, ya bueno, hasta grandote, ya es un señor, un adulto, me decía, yo no entiendo a las mujeres, mire, ahora ya han pasado años, ¿no? Cuando yo era adolescente, ¿no? En esa época, batuteaba, esa es la expresión, digamos, urbana, ¿no? Le dirigí una pandilla, yo rompía cabezas, me trompeaba, consumía alcohol, estaba con una, con otra. Las chicas no me sobraban, al contrario, me venían a buscar. Como si eso les llamara la atención. Claro, ahora, chico malo. Ahora que estoy tranquilo, me dedico al deporte, ni el pafo me mueve la cola. Claro. ¿Qué le pasa a las mujeres? No sé.
No es simplemente que busque el chico malo, no hay que hacerlo, no hay que simplificarlo, Rasmussen. Acá justamente hicieron un comentario bastante parecido. Si él es fiel, si es amoroso, si es romántico, la mujer se aburre y lo deja, lo engaña por el Brian, el vago que la golpea y que le engaña. Ya. Pero habría que preguntarse qué está buscando esa chica, ¿no? Primero hay que evitar generalizar. Mira, yo le doy un consejo a la gente que nos escuche y me va a disculpar porque tal vez uno dice, estoy pecando de meter lo académico en un espacio que tal vez sea muy, digamos, muy claro, muy al sentido común. Hay que evitar tres cosas. Y creo que tiene que tener un propósito educativo. Primero hay que evitar generalizar. Segundo, las simplificaciones. Y tercero, las etiquetas. Si vamos por generalizar, estamos hablando de un caso particular. De que una chica busque a este hombre violento porque después lo pone en una posición vulnerable. Que le encanta ver un hombre así. O sea, ver un hombre tan explosivo y después tan reducido a menos. Ese cambio le genera algo a esta mujer. 2. Evitar, dijimos, la simplificación. Si la marihuana es el problema o estar con una mujer celosa es el problema, sepárate. Dignidad, autoestima, en fin. Pero primero habría que preguntarse ¿qué función? ¿Por qué? ¿Y por qué razón? ¿Qué encuentra este hombre o esta chica en una pareja tal cual? Y eso no es tan fácil, no es tan rápido. Tercero, evitar las etiquetas. Narcisismo, egolatría, baja autoestima. La gente cree que poniéndose adjetivos o conceptos va a entender lo que le pasa. Soy bipolar, es un límite, lo hace porque es narcisista, lo hace porque es depresivo. No, las mejores causas son las que se describen, no las que se adjetivizan. Ya. Explico mejor, a terminar y no extender demasiado. El problema de esta chica, por ejemplo, de buscar este deslizamiento entre un hombre tan dominante y después tan chiquito, tan reducido a menos, ¿qué etiqueta le pones? La clásica de la relación tóxica. Porque es muy singular. El problema de las etiquetas es que le resta la particularidad, el detalle fino que hace que cada caso sea distinto a otro. Yeah. Y yo creo que ese es, digamos, el espíritu del psicoanálisis, a diferencia de otras orientaciones. A pesar que el psicoanálisis tiene un montón de conceptos narcisismo, yo evito, y habría que evitar, que los conceptos nos quiten la potencia de entender los casos. Hay que tratar cada caso como único y no englobarlo. Correcto, y no como una etiqueta. Por eso tóxico agrupa, ¿no? Narcisistas, maltratadores, hasta creas como un grupo, ¿no? Una nomenclatura que se pueden asociar. Tú sabes que te cuento, Lacan tiene no es una profecía, me estoy expresando mal, pero como un pronóstico. Decía que lo que iba a pasar, él murió en el 81. Él decía en los años venideros es que va a haber un problema de la segregación, que él considera un problema serio. Y dije, han pasado tantos años, estamos 2024, ¿no? ¿Qué cosa es la segregación? Que se segmentan los grupos, ¿no? Los LGTB, los conservadores, como que se están, digamos, o sea, los grupos siempre han existido. Claro. A lo que quería llegar es que ahora tienen mucha fuerza el tratar de agruparse por identidades ideológicas. Segregar no simplemente es al pobre, al loco o al delincuente, no. Hablo de una sociedad que comienza a funcionar por estancos. Y lo segundo y lo interesante del asunto es que cada grupo va a obtener algo a partir de esa etiqueta, ¿no? Los que no tenemos derechos, los que hemos sido abusados, los que hemos... O sea, se van a victimizar de forma colectiva. Correcto. No tengo nada, yo soy andino de los pueblos originarios. Ya, creo que la denominación no es incorrecta, pero los fines ideológicos que se tiñen ahí ya comienzan a tener otro cuerpo.
Mira qué importantes son las etiquetas, ¿no? El respaldo de un grupo para tener más fuerza. Correcto, así es, lo has dicho muy claramente. Por eso a tu público día eviten simplificar, piensen, chicos, sean más críticos, lean, amplíen el horizonte. No generalicen, ese es el problema del sentido común. Y no hagan etiquetas. No se puede dar un consejo abiertamente. Tienes que conocer el caso específico para poder orientar a esa persona en específico. No podemos venir acá a decir algo así como que se busca, en el caso de esta chica que le comentaba, ¿no? Que está con el alcohólico, lo busca él porque ella necesita ser sanada y por eso lo quiere sanar a él. Más que nada hay que ver la satisfacción que tiene, el regocijo que tiene, porque se va a buscar a alguien a quien quiera curar igual. Creo que acá, para ir terminando, Rasmussen, ya van a ser las 11 de la noche, perdón. Lo mejor que da el psicoanálisis, y hay una coincidencia con la filosofía, no son las respuestas, sino las preguntas. El gran problema es que las preguntas no se pueden contestar de forma racional. Mira, les pongo un ejemplo a la gente que te escucha. Cuando uno dice, bueno, ¿y qué significa que tú tengas que pedir perdón? No que tengas que pedir perdón. Mira, el deber moral, ¿no? ¿Cómo dice? ¿Qué cosa significa? No entiendo su pregunta. Y el sujeto lo contesta de forma teórica, racional. Y le digo, no, contéstame en función de lo que sientes y de las cosas que te han pasado. Mira cómo lo conecto. Entonces, el psicoanálisis, como la filosofía, hace que la gente se haga preguntas. La diferencia es que tal vez en la filosofía las preguntas se contestan desde ese ángulo, ¿no? Desde la razón. En cambio, en el psicoanálisis se contesta a partir desde la experiencia, la historia, el recuerdo de lo que tal vez no está bajo tu dominio. Freud decía que las mejores interpretaciones no es la confirmación. Decir, sí, doctor, eso es, gracias, me di cuenta que... No, que el paciente en la siguiente sesión, en vez de que te traiga un asentimiento, te trae un recuerdo. Un recuerdo que confirma lo que tú le indicaste en la primera sesión. Para que la gente me entienda, hablamos de un padre, digamos, ausente. Hago mi señalamiento, él no me dice nada, no me aplaude. Y en la siguiente sesión, falta la sesión. Se ausenta. Viene a la tercera, pide disculpas y me dice, a veces yo me suelo ausentar cuando no quiero ver cosas. Y tal vez sea ese el tema de tu papá o el tema tuyo. Ahí te está confirmando, no a partir de una afirmación, sino de algo que él hace. O sea, la interpretación tuvo potencia. Hablaron de la ausencia y él se ausentó. Hablaron de un padre, digamos, artista, y él trae un sueño, un cuadro. O sea, no hay una relación, digamos, directa. La gente cree que la buena interpretación es la que uno dice, ah, muy bien, usted acertó, gracias, doctor. Muchas veces genera efectos, digamos, del cual uno está muy advertido. Efectos positivos, ¿no? Bueno, mi querida Rasmussen, yo quiero que la gente se vaya con esta idea. Y ojalá que lo tomen a bien. Mira, mucha gente sabe, dice, el amor siempre se tiene que dar en el marco de la libertad. Las decisiones se hacen bajo el marco de la libertad. Y una buena terapia es aquella que tome en cuenta la libertad del sujeto. Cuando digo libertad, ¿a qué me refiero? A que él se tiene que preguntar, al que él tiene que construir la respuesta, inclusive él es el que tiene que decidir. Y no es fácil porque como terapeuta uno tiene mucho poder. Claro. Entonces, justo Gabriel Rolón, que es un gigante, se los recomiendo, psicoanalista también, decía, justamente de eso se trata,
Él decía que el amor justamente se trata de no usar ese poder que puedes hacer uso. Y yo diría, en el amor y sobre todo también en la terapia, no hacer uso de ese poder. Esa es la virtud del psicoanálisis. Decida, piensa, pregunte. Vamos, yo lo ayudo. Tampoco es que me quede silencioso. Esa caricatura del analista que no dice nada y solo dice eso también es un extremo. ¿Y cómo te sientes? Pero tampoco es una conversación con el paciente. Bueno, entonces chicos, el psicoanálisis cura justamente porque apela y se apoya en la libertad de cada sujeto. Y si en esa libertad decide dejar la terapia analítica, pues está en su derecho. Bien, Rasmussen, gracias por la oportunidad. Igual, saludos al que nos escucha. Seguiremos conversando, hija. Un gusto enorme. Me has hecho pensar también a mí mucho. No, créeme que no se compara con todo lo que me ha dejado para pensar a mí. Qué bueno, qué bueno. Te agradezco mucho y bueno, seguimos en contacto. Buenas noches con todos, igual contigo. Buenas noches, profesor. Estamos en contacto. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos. Bye.